Hola, hola y bienvenido a este nuevo y primerísimo, en realidad, episodio del podcast. Esto es Coffee Break con ADB. Mi nombre es Angelo Dubois y bueno, aquí vamos. Muchas gracias por estar ahí. Muy bien, entonces, bueno, quiero comenzar contándote un poco, bueno, quién soy yo, ¿no? Quién es la voz detrás de los episodios de este podcast y detrás de las redes, que te voy a pedir que también te suscribas y me sigas para que puedas estar al tanto de todo el contenido que voy a ir subiendo paulatinamente. Y un poco las temáticas que vamos a abordar, ¿no? Que en realidad son cosas que definitivamente a mí me apasionan, a mí me resultan muy interesantes, en las cuales tengo conocimiento, tengo experiencia y también voy a hablar de algunas cosas diversas, ¿no? O sea, de temas actuales, pero el podcast va a ser algo bastante misceláneo, va a tener contenido de diferentes tipos de temáticas y bueno, de alguna u otra forma todas están casi ligadas la una a la otra, ¿no? Entonces vamos a hacer algo nuevo aquí, vamos a hacer algo nuevo que no es habitual, ya que la mayoría de podcasts todos están relacionados a una temática en particular, ¿no? Entonces Coffee Break con ADB va a ser un podcast, sí, con un poco más de enfoque quizás en lo tecnológico y en el tema de la industria de videojuegos y también de los negocios y del emprendimiento, que son quizás los temas que más domino en el plano profesional. Y bueno, vamos a incluir otro tipo de temáticas, ¿no? Entonces, uno por uno, para ir en orden, y de forma organizada, porque definitivamente una de las cosas en las que yo me catalogo es ser una persona organizada. Entonces, para mí las cosas sin orden y sin organización definitivamente no caminan y no funcionan. Entonces, vamos a desglosar un poquito esto, ¿no? Pero primero, ¿quién soy yo entonces? Yo estoy relacionado hace 10 años, inicié en el año 2013 en lo que es la industria del desarrollo de videojuegos profesional y en lo que es el desarrollo digital. Entonces, pero desde un poco antes yo me dedico a lo que es el sector creativo, ¿no? He trabajado como redactor en diferentes tipos, realizando diferentes tipos de redacciones en los diferentes campos que abarca esto. Y y bueno, por allí fue que entré por mi gusto de escribir en realidad, porque yo soy escritor en narrativa. Me gusta escribir historias y bueno, me vengo dedicando a eso, no de forma profesional en esos tiempos, pero sí como un hobby, como una pasión, ¿no? Entonces, digamos que en algún punto decidí de mi vida llevarlo a un siguiente nivel y bueno, ya armaré otro episodio en el cual hable un poco más detalladamente de toda esta historia. Pero para darte un poco el contexto de las cosas, así fue que llegué, ¿no? Yo inicié en el 2010 en realidad con el tema de la redacción y luego pasé por, bueno, coincidentemente, digamos, y gracias a ese trabajo a los trabajos de redacción que realicé también, se me dio la oportunidad de entrar a la industria de videojuegos. Ahora, yo he sido gamer de toda la vida, siempre me ha gustado jugar. Ahora, bueno, ya un poco más centrado en años, me resulta un poco más difícil definitivamente el tener más tiempo disponible para poder jugar como me gustaría o disfrutarlo de la forma en que me gustaría, pero eh, digamos que siempre he sido gamer, ¿no? Siempre he estado relacionado a ello y se me dio la oportunidad de entrar en esta industria, pero ya en el ámbito profesional, ¿no? En el ámbito de desarrollo. Algo que nunca tuve pensado en mi vida realmente que iba a pasar, que iba a suceder. Nunca me informé tampoco qué era lo que ocurría detrás de bambalinas de los juegos que yo disfrutaba. A lo largo de las diferentes pues, consolas que haya tenido y generaciones de videojuegos existentes, pero no tenía ni idea tampoco de cómo era digamos, cómo había sido la escalabilidad y cómo había sido el avance dentro de la industria de desarrollo de videojuegos, ni qué tipos de videojuegos se desarrollaban, tendencias, etcétera, ¿no? Tenía un conocimiento, sí, un poco más profundo en lo que viene a ser quizás el cómo se componía un videojuego, pero nunca lo había pensado de forma profesional. Entonces se me dio ingresar a una empresa dedicada a esto. Y bueno, poco a poco en esta empresa fui escalando. Como dije, ya voy a hablar
un poco más de eso en otros episodios, pero llegué al punto en el que me fui metiendo cada vez más y más para poder ayudar a hacer crecer esta empresa, posicionarla y lograr definitivamente crecer también como profesional dentro de esta industria, y lo logré. Entonces, claro, hay mucho camino más allá por recorrer, lógicamente. He llegado a avanzar bastante, pero hay mucho más por recorrer. Entonces, yo estoy ligado a esta industria, al desarrollo de videojuegos independientes específicamente, porque hay desarrollo de videojuegos multimillonarios. Entonces, yo no estoy ligado a esa industria profesionalmente, pero sí al de desarrollo de videojuegos independientes, que maneja presupuestos más modestos. No, ahora, con hablar de modestos, no estamos hablando que necesariamente sean presupuestos pequeños, sino estamos hablando de no los presupuestos de la industria, pues de las grandes compañías que manejan presupuestos como lo que puede ser el mismo presupuesto que para el desarrollo de una película de Hollywood, ¿no? Que estamos hablando que supere 60 millones, 100 millones, 150, 300, 200 millones de dólares. Sino presupuestos un poco más modestos de quizás $100,000, $500,000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, pero bueno, fue interesante, yo he ido creciendo, entonces a lo largo de los años he estado relacionado a esta industria y tengo mucho conocimiento al respecto, ya que he contratado personal, he dirigido personal de todos los campos relacionados a esta industria. Entonces yo voy a ir transmitiéndoles conocimiento sobre eso, y lo más importante es que este conocimiento yo lo quiero transmitir no pensando en lucrar con esto directamente, sino en transmitirlo gratuitamente, ¿no? Para que exista una mayor difusión y conocimiento sobre esta industria, y un poco sobre tema de tecnología también, ¿no? Entonces he sido una persona que siempre ha estado ligada a la tecnología de una forma u otra, ya sea inclusive desarmando celulares, desarmando consolas, desarmando computadoras, por el lado del hardware, del software. Entonces siempre he estado de una forma u otra relacionado a la tecnología, ¿no? Entonces, un poco mi vida siempre ha sido miscelánea en diferentes cosas que me han gustado hacer, tanto por hobby como de forma profesional. Entonces, eso a veces es una bendición, como también ha sido un infierno y ha sido un problema por diferentes factores, ¿no? Pero eso ya lo voy a desarrollar, como repito, en otros episodios del podcast. Pero, digamos que entonces yo me he desarrollado mucho en la parte de la dirección de proyectos, en la parte del diseño de videojuegos, en lo que es game design, en la parte de lo que es el game business también, en lo que son las proyecciones de una empresa que inicia, de una startup, por ejemplo, ¿no? En el hecho de tener reuniones para levantar capital, etc. Entonces, y en la dirección de empresas de este tipo, ¿no? De empresas de la industria indie, independiente de videojuegos, ¿no? Entonces voy a lanzar cursos gratuitos relacionados a lo que yo ya sé. Aparte de todo esto, yo he sido instructor también. Me han convocado de diversas universidades también para enseñar en carreras relacionadas a tecnología y a ingeniería. Y bueno, dentro de todo esto, ya he transmitido mi conocimiento a algunos alumnos que he tenido, y ahora lo voy a hacer de una forma un poco más masiva a través del medio digital, ¿no? Entonces, va por ahí un poco el poder hablar de tecnología, el poder hablar de cosas interesantes, de ciencia, el transmitir todo lo que yo conozco sobre la industria de videojuegos y hablar del tema. Está el hecho de también jugar algunos videojuegos y hacer algunos reviews y hablar sobre estos videojuegos, ¿no? Ya sean de la industria AAA, de la industria multimillonaria de videojuegos, o de la industria independiente. También va a estar enfocado en eso el podcast y el contenido que yo suba también en mi canal de YouTube y en mis redes sociales. También hablar un poco de lo que es el trabajo en esta industria, ¿no? Qué cosas se pueden esperar, de quizás cuánto se puede ganar, dónde puedes empezar a aplicar lo aprendido, ¿no? Tanto lo que yo te estoy transmitiendo o enseñando, como en los cursos gratis que vaya a soltar, como también en las diferentes ramas que yo no domino directamente, como puede ser programación, ¿no? Como puede ser ilustración, como puede ser animación digital, en 3D, en 2D, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso.
a mí me gustan mucho los juegos retro, en realidad, bastante. Entonces vamos a hablar de retro gaming de todas maneras. Eso es un sí o sí. Siempre hay cosas que ver y que sacar a resaltar y disfrutar de los juegos de antaño que nos traen nostalgia. Vamos a hablar mucho de temas de negocios y emprendimiento, porque es algo a lo que yo he estado muy relacionado también a lo largo de toda mi vida de forma profesional, ya que yo mismo he intentado emprender diferentes empresas, negocios a lo largo de mi vida y bueno, he tenido éxito algunas veces, algunas no, hay varios fracasos de por medio, hay mucho conocimiento adquirido a lo largo de todo este tiempo que he consumido a través de lo que haya podido leer, de videos que haya podido ver de otras personas también conocedoras del tema. Entonces, y por experiencia propia, y vamos a hablar mucho también de esto, ¿no? Negocios y emprendimientos, negocios digitales, inversiones, cosas importantes y que van ligadas unas de la mano de otras, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo he enseñado, por poner un ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, cuando he enseñado el curso de Game Design y Narrativa, por ejemplo, de diseño de videojuegos y narrativa, a mis alumnos también les he intentado transmitir el tema de aprender cómo llevar una reunión de negocios o una ronda de levantamiento de capital, ¿no? Entonces, no solamente enfocado en el tema de cómo desarrollar un videojuego, sino que también fomentar mucho el hecho de que los nuevos talentos que ingresen a trabajar en la industria sepan manejarse a nivel de negocios, a nivel de emprendimiento, a un nivel mucho más allá que solamente el dedicarse a la producción, ¿no? Al campo de la producción. Entonces, efectivamente, vamos a hablar de todos estos temas. Voy a hablar de mis experiencias también, de muchos fracasos, de qué cosas me han hecho a mí también caer en un hueco y en un bucle de fracasos y qué cosas sí me han funcionado también, ¿no? O qué cosas estoy empezando a aplicar que siempre supe y que de repente, ¿por qué no me resultaron? Que ahora sí me pueden estar resultando, me podrían resultar, ¿no? Entonces ahí hay mucho tema que tratar, muchas cosas interesantes de las cuales hablar. Y bueno, también vamos a hablar de cosas, bueno, de libros. Me gusta escribir, entonces también, por ende, me gusta leer. Entonces vamos a hablar mucho sobre diferentes tipos de libros a recomendar, ¿no? Libros que de repente no son tan recomendables. Mi género, digamos, favorito es el tema de la narrativa, ¿no? Más que otro tipo de lecturas. Entonces, quizás libros de acción, aventura, que les pueda recomendar y transmitir un poco mi opinión, ¿no? Sobre el tema, tanto desde la vista como escritor, como desde la vista de un lector más. De igual forma, vamos a hablar de temas de actualidad, de temas, cosas que estén pasando, coyunturales en el mundo, que estén pasando en Latinoamérica, que estén pasando en Europa, que estén pasando en Norteamérica, ¿no? Que estén pasando en otros continentes. Vamos a hablar un poco de cosas interesantes. Vamos a filosofar un poco también, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre temas de la vida, sobre temas espirituales, sobre tratar de transmitirles un poco lo que he aprendido también para aprender a manejar un poco de inteligencia emocional, para aprender a quizás concentrarte, enfocarte en lo que tienes en tu presente, cosas que te puedan canalizar a ser un mejor ser humano y una mejor persona, ¿no? Entonces, un poco de música, de autos, un poco de todo, ¿no? Como les digo, este podcast va a romper un poco el esquema de hablar de una sola temática. Si bien es cierto, va a estar un poco más enfocado en tecnología, englobando videojuegos, móviles, PC y todo lo demás, y ciencia. Va a estar un poquito más enfocado en eso y en temas de negocios y emprendimiento, pero vamos a hablar de todo, en realidad, ¿no? De todo, así que yo voy a tratar de organizar el contenido un poco como para que sea fácil de ubicar para ustedes en la temática que más les interese, definitivamente, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible. Así que, por ejemplo, en el canal de YouTube va a estar distribuido en listas de reproducción. Y en lo que viene a ser el podcast, sí voy a tenerlo que ver porque es la primera vez que estoy grabando un podcast.
Entonces es la primera vez que estoy usando las herramientas requeridas para ello, así que vamos a ver cómo lo puedo organizar por ese lado, ¿no? Pero música, me gusta la música variada, de diferentes géneros, de diferentes tipos, con un énfasis un poco más fuerte en lo que es la década de los 80s y 90s, ¿no? Y de repente relajarnos un poco, de eso se trata, y por eso el nombre también, Coffee Break, ¿no? Para tratar de soltarnos un poco de la cotidianidad del día a día, de la vida regular, y escuchar algo que de repente no pensamos escuchar ese día y que nos pueda servir, interesar, o inclusive que podamos comentar, porque de repente si estás escuchando el podcast no a través de Spotify, por ejemplo, o a través de alguna otra plataforma exclusiva para podcast, sino de repente en YouTube, puedes comentarlo y podemos hacer un diálogo al respecto, ¿no? Entonces vamos a romper un poquito ese esquema de podcast regular y vamos a divertirnos, de eso se trata, vamos a divertirnos, a hablar cosas interesantes, a veces argumentar un poco, es parte de, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa amena, divertida e interesante, y en la cual aprendas mucho también, ¿no? No solamente, digamos, encasillado en este tema que estaba hablando de la profesionalidad en el tema de desarrollo de videojuegos o desarrollo digital, sino en general, en muchas cosas que a veces van de la mano, ¿no? Porque hablar de negocios en internet, hablar de cómo generar dinero, riqueza, lo que sea, puede estar muy ligado al hecho de que en algún punto quieras emprender una empresa de videojuegos o algo por el estilo, ¿no? O ya sea también en otros sectores, en otros rubros, ¿no? Pero digamos que se pueden combinar los conocimientos también y hacer algo con ello. Entonces es un poco mi aporte al mundo. Lógicamente voy a valorar mucho la contribución de todos ustedes para que esto siga creciendo, porque esto es un trabajo bastante arduo. El tema de crear contenido digital, el tema de crear contenido de podcast, crear contenido para YouTube, crear contenido para las redes sociales, y especialmente contenido de valor, ¿no? Y contenido de valor gratuito. Entonces no es que voy a armar un curso para vendértelo, ¿no? Lógicamente me dedico a escribir, por ejemplo. Entonces seguramente te contaré en su momento cuando esté lanzando algún libro, publicando algún libro, y que de repente lo puedas adquirir. Eso son puntos aparte, pero sí voy a valorar mucho de repente sus contribuciones. Por ejemplo, voy a crear una cuenta en Patreon o a través de YouTube, ¿no? Entonces que me ayuden a poder hacer crecer la comunidad, que seamos una comunidad y hacer crecer la comunidad en YouTube, la comunidad en Spotify, la comunidad en todas las redes en Instagram, ¿no? En las redes en las cuales esté presente, ¿no? Pues, por lo pronto tengo cuenta en Instagram, en TikTok, está el podcast y en las diferentes plataformas de podcast, y está el canal de YouTube, ¿no? Entonces lo más importante para mí en este momento es el canal de YouTube, así que agradecería mucho que puedan suscribirse, que puedan darle me gusta al contenido que se va lanzando, y próximamente que se vuelvan colaboradores, que puedan contribuir con el canal, y así me ayudan a mí mucho lógicamente con el ingresar y con el ver y escuchar los episodios o consumir el contenido digital que voy lanzando. Me ayudan con el tema lógicamente de la publicidad y todo lo demás, a ir consiguiendo patrocinios, etcétera, ¿no? Entonces yo les voy a pintar las cosas claras como son, ¿no? O sea, no voy a ir solamente lanzándoles el contenido y diciéndoles yo no voy a buscar redituar nada con esto, porque sería una mentira. Esto es mucho trabajo, muchísimo trabajo, y definitivamente hay que meterle tiempo, cabeza, mucha mente, ¿no? Entonces consume mucho tiempo y es irlo haciendo crecer poco a poco, y la idea es que sea algo que se haga de alto valor para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, de eso va a tratar todo esto, de eso va a tratar Coffee Break con ADB, de hablar de todos estos temas. Voy a tratar de hacerlo lo más frecuente posible y que se convierta en un hábito el poder estar lanzando estos episodios de podcast y transmitiéndoles conocimiento y hablando de cosas interesantes. Entonces no lo quiero alargar más, es un primer episodio introductorio, digámoslo así, así que bueno, ya me conocen un poquito más, digamos mi background profesional y de qué voy a hablar.
y cuáles son las temáticas que se van a tratar a lo largo del podcast. Y bueno, ya nos vemos en un siguiente episodio. Voy a dejar un par de canciones por aquí para relajarnos un poco y prometo que los próximos episodios van a ser mejores. Este es, por decirlo así, el episodio piloto y espero que tenga pues una buena recepción y que empiece a crecer la comunidad. Entonces sáltate por mi YouTube, sáltate por mi Instagram y si puedes por el TikTok también, y sígueme, ¿no? Con especial énfasis en el YouTube. Ayúdame a hacer crecer el canal, la comunidad, y que pueda lanzar cada vez más contenido y sigamos para adelante con esto. Y bien, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Esto fue Coffee Break con ADB. Y no te olvides de colocar este podcast en tu lista de favoritos y también de pasarte por mis otros canales y suscribirte y darle me gusta al contenido que vas encontrando. Así que nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias. Que tengas un súper excelente día.